Hola a todos y bienvenidos a Simplemente Estadística. En el día de hoy vamos a aprender a utilizar R Markdown para la realización de informes. Lo primero es que nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a trabajar en R que queremos generar un reporte o quizás queremos visualizar de manera clara los resultados. Esto con un script, como usualmente lo haríamos, es un poco difícil, no es muy amigable, por lo cual lo que nosotros haríamos es generar posiblemente un documento Word en el que escribimos parte del reporte, luego ponemos una imagen y demás. Esto pues se vuelve un poco engorroso, no es reproducible, no podemos compartirlo, no podemos trabajar muy bien en equipo. Por lo cual, esta motivación nos hace pensar que en R podríamos llegar a hacer algo más elaborado que un script que tenga todos esos beneficios de reproducibilidad, pero que tampoco se vuelva algo que visualmente no sea agradable y no se pueda mostrar en forma de informe. Justamente R Markdown nos permite hacer este tipo de informes. R Markdown es ideal para informes automatizados, actualizar resultados al cambiar los datos. Esto lo hace mucho más eficiente que volver a ejecutar el código y copiar y pegar los resultados en otro documento. Para trabajos académicos, integrar el análisis estadístico con explicaciones detalladas junto al código que lo genera y, nuevamente, para colaborar. Esto para aquellos que estén trabajando en equipo permite de una manera bastante eficiente en un solo archivo generar un reporte final. Bueno, pero ¿qué es exactamente R Markdown? R Markdown mezcla texto normal con bloques de código en R o incluso en otros lenguajes y luego renderiza el archivo y el código se ejecuta con los resultados correspondientes insertados de manera automática. Todo esto en formatos como HTML, PDF o incluso Word. La forma de exportar archivos en HTML y PDF en RMD lo vimos en otro video, el cual te dejo justo acá. Lo primero que debemos hacer es instalar los paquetes de R Markdown init, luego crear un nuevo archivo .rmd, el cual es el formato de los archivos R Markdown, y desde ahí veremos tres secciones: el encabezado, bloques de código y texto. Vamos a iniciar. Primero lo que vamos a hacer es desde RStudio, aquí estoy trabajando la versión local, pero sabemos que podemos trabajar la versión remota. Te dejo el video en el cual hablé al respecto. Vamos a File, New File o Nuevo Archivo y R Markdown. En este momento no nos importan mucho estos detalles, por lo cual vamos a dar OK. Como vemos, aquí tenemos el encabezado, los bloques de código y texto. Esta plantilla nos puede servir para empezar a trabajar sobre la misma. Como nos damos cuenta, tiene los elementos esenciales. En las versiones más recientes de RStudio no solamente tenemos el código que genera el documento, sino que de manera visual podemos ver el archivo. Este modo visual nos permite verlo de una manera mucho más amigable. Justo aquí lo tenemos. En este caso tenemos ya renderizado el código de una manera parcial, si lo queremos ver. Porque para realmente obtener el archivo final, lo que tenemos que hacer, como sabemos, es desde Source, Neat on Save y guardar. En este caso guardaríamos el archivo en una carpeta de nuestro sistema y nos genera el archivo final. Como mencioné brevemente, hay un par de paquetes necesarios para la compilación de este archivo RMD, los cuales son R Markdown y initr, los cuales podemos instalar con este comando. No lo voy a hacer porque en mi computador ya están instalados. De hecho, por esta razón pudimos ver hace un momento el archivo compilado. Sin embargo, ¿para qué sirven? R Markdown es el paquete principal que permite crear documentos dinámicos integrando código, texto y los resultados. Sin este no podrías convertir archivos RMD a formatos como HTML, es decir, la transformación que hicimos hace un momento de RMD a HTML solo puede pasar con este paquete. Por otra parte, initr o initr es el motor que ejecuta el código dentro de los chunks. Estos son los chunks de código. Y teje, de ahí viene la palabra neat en inglés, los resultados en el documento. ¿Por qué debes instalarlo? Porque procesa los chunks de código, ejecuta el código R que nosotros tenemos dentro de este, captura los resultados, ya sean tablas, gráficos, texto, y lo inserta en el documento. Y además permite personalizar cómo se muestran los resultados. Por ejemplo, ocultar código que no nos interesa mostrar, ajustar el tamaño de los gráficos. Opcionalmente podemos instalar el Tidyverse, al cual puedo dedicar un video completo, el cual es un conjunto de paquetes para ciencia de datos, y ya en este canal hemos visto algunos de sus usos. Sin embargo, estos dos son los esenciales. En este video, sin embargo, lo que vamos a hacer es iniciar desde ceros un archivo, particularmente trabajando sobre el conjunto de mtcars que en un momento vamos a revisar. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es definir el encabezado del documento. Este encabezado se pone entre los tres guiones que establecen un archivo tipo YAML. En cada uno de estos lo que nosotros vamos a tener son las diferentes configuraciones que podemos tener de nuestro documento. En este caso tenemos el título, el autor, la fecha y la salida que queremos de nuestro archivo.
Esto es bastante importante porque asimismo podemos personalizar el reporte de diferentes formas con diferentes tipos de parámetros, siempre entre los 3 guiones. Vamos ahora a generar una sección, la cual va a ser la introducción. Como podemos ver, acabamos de escribir una introducción pequeña al documento. En este caso, esta no tiene ningún formato en particular. Lo único que destacamos es que la palabra intro se encuentra entre estos asteriscos, pero nada más ha pasado acá. Veamos cómo se ve el documento hasta este punto. Como podemos ver, es un archivo bastante simple, sin embargo, ahora lo vemos de una manera mucho más amigable que en el script que anteriormente visitamos. Vamos ahora a añadir un chunk de código en el cual vamos a establecer la configuración global del documento, cosas tales como mostrar el código y cargar paquetes. Para esto nos vamos al nuevo chunk. Aquí nos damos cuenta que podemos escoger diferentes opciones, entre ellas si es código R o Python. Vamos a escoger un nuevo chunk de código R y establecemos la configuración del documento. En esta configuración global lo que establecemos es que en efecto se muestre el código de cada uno de los chunks y además vamos a llamar la librería que estamos interesados en cargar. Aquí, si tenemos más librerías que estemos utilizando para el desarrollo de este cuaderno, lo podemos ejecutar. Vamos a ver ahora el cuaderno. Como podemos ver en este caso, tenemos una salida con la ejecución directa en el cuaderno. Esto es bastante interesante. Sin embargo, es posible que para el reporte nosotros no estemos interesados en mostrar esta configuración global. Por lo cual, lo que vamos a hacer es volver a la definición del chunk, escribir setup, justamente le estamos dando un nombre al chunk, y luego el parámetro include igual a false. Nuevamente ejecutamos y ya no lo vemos en el reporte. Aquí tenemos la definición de los chunks y las secciones del documento. Vamos a añadir un chunk adicional con el cual vamos a empezar a entender el conjunto de datos, es decir, lo vamos a traer a nuestro ambiente y vamos a empezar posiblemente a hacer gráficos con él. Por lo cual añadimos nuevamente un chunk. En este caso podemos dar un espacio para que se vea un poco la separación. Hay una diferenciación de color gris cuando se ejecuta un chunk, como podemos verlo. Y lo que vamos a hacer en este caso es algo bastante simple. Es traer el conjunto de datos y transformar una variable en particular con la cual vamos a trabajar. En este caso, a través de las funcionalidades del Tidyverse, particularmente de dplyr, lo que hacemos es tomar el conjunto de datos, transformar el peso en libras, en este caso es el peso original del conjunto de datos multiplicado por 1000, y finalmente seleccionar las columnas de millas por galón y peso en libras. Estas son las columnas que vamos a utilizar, lo cual me lleva a una breve mención del conjunto mtcars. Como bien sabemos, en la consola podemos dar help o ayuda en minúscula del conjunto de datos, y lo que vamos a tener acá es una descripción del conjunto de datos que nuevamente es un conjunto por defecto en R. En este caso nosotros tenemos un conjunto de datos extraído de la revista Motor de 1974, el cual tiene diferentes variables de un conjunto de 32 automóviles de los modelos de 1973 al 74. Entonces vamos a tener 32 observaciones de peso y de millas por galón, una medida de rendimiento del vehículo. Estas variables están descritas en la parte de abajo del conjunto de datos. Acá tenemos las dos en las cuales vamos a estar enfocándonos, millas por galón y el peso en miles de libras, que nuevamente ya transformamos al multiplicarlo por 1000. Cuando ejecutamos, podemos ver que este código nos va a aparecer en el archivo renderizado. Posiblemente un primer paso sería entender las características univariadas y bivariadas del conjunto de datos, primero las univariadas, por lo cual vamos a empezar sacando unas medidas resúmenes básicas a través de un nuevo chunk. Nuevamente, como ya lo hemos visto, definimos el chunk y dentro de él realizamos un resumen del conjunto de datos. Una vez lo ejecutamos, lo que podemos ver es que nos va a mostrar nuevamente en el archivo renderizado el resumen de cada una de las variables. Si quisiéramos interactuar con el conjunto de datos desde la consola antes de renderizarlo o no estar renderizando cada vez que ejecutamos una línea de código, lo que podemos hacer es ejecutar con play esta línea de código desde acá. En este caso, lo que nos está diciendo es que está encontrando un error. Este error nos muestra algo muy importante y es que nosotros al renderizar el documento ejecutamos absolutamente todos los chunks de código que hay
en el archivo RMD. Sin embargo, cuando damos play a únicamente un chunk de código, nos está ejecutando ese chunk de código sin el contexto, es decir, que la variable peso libras todavía no existe en el conjunto mtcars dentro de este chunk, pues lo definimos en el de arriba. Por lo cual, lo que nosotros tendríamos que hacer es ejecutar primero el chunk de arriba, y luego de eso, que en efecto se ve en verde porque funcionó, luego sí darle play a el siguiente comando. Y en efecto vemos que no solamente en la consola, sino en la interfaz del código, estamos viendo el resumen del conjunto de datos. Para eso podemos utilizar el comando adicional que tenemos acá, que es correr todos los chunks que están arriba de este. En este caso lo que va a hacer es garantizar que el chunk actual se corre teniendo en cuenta los chunks anteriores. Para continuar, lo que vamos a hacer es añadir un pequeño gráfico descriptivo de dos variables del conjunto de datos. Nuevamente, añadimos un chunk y vamos a hacer algo muy simple que es plot de mtcars, el conjunto de datos, mpg, mtcars, peso libras. Como bien sabemos, ya en este punto podemos ejecutarlo desde el script o podemos renderizarlo. Y aquí está. Como bien sabemos, nosotros podemos personalizar el gráfico de múltiples formas. Por ejemplo, podemos ponerle un título a el cual se va a traducir directamente en el reporte, como podemos darnos cuenta. Y así de múltiples formas podemos modificar la estética del gráfico. Sin embargo, si queremos cambiar el comportamiento del gráfico dentro del reporte, lo que nosotros tenemos que hacer es configurar directamente la definición del chunk. En este caso, nosotros podemos darle un nombre de plot, lo cual es opcional. Esta y otras características pueden añadirse a la definición del chunk, como por ejemplo cuál va a ser el ancho, el alto, la alineación, e incluso un subtítulo que podemos añadir nuevamente fuera de la definición de la estética del gráfico y más en cómo se define la configuración del chunk. Como vemos, el gráfico ha cambiado. Si cambiamos las características del mismo, supongamos que queremos un gráfico más cuadrado y alineado a la derecha, tenemos lo que acabamos de establecer ahora de manera renderizada en el archivo HTML. Bueno, y en este caso vemos que a mayor rendimiento el peso del vehículo es menor. Es un pequeño resumen del análisis desde el punto de vista estadístico que posiblemente podríamos añadir en el texto del documento. R-Markdown, como nos dimos cuenta, simplifica la creación de informes reproducibles. En nuestro ejemplo, integramos código, gráficos, resúmenes estadísticos para responder una pregunta que en este caso era pues la caracterización de las millas por galón y el peso y cómo se relacionan en este conjunto de datos. Si cambiaras el conjunto de datos ya no a los vehículos de 73 y 74, sino a unos de unos años más recientes, funcionaría exactamente igual. Hay muchas más cosas que podemos hacer para que este reporte se vea mucho más llamativo y mucho más pulido. Todo dentro del marco del archivo RMD que acabamos de ver. Te invito a que lo pruebes, que explores más. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde R-Markdown. Si te gustó, considera suscribirte para más ejemplos, más aprendizajes en estadística. Déjanos tus preguntas en los comentarios y hasta la próxima.